Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De donde quiera que te encuentres, te mando un cordial saludo. Estamos iniciando ya esta tercer clase del estudio en solución de fallas en sistemas sensoriales automotrices PITS. Damos comienzo nosotros en esta tercera ocasión en estas soluciones del short term y el long term para poder entender más a fondo lo que son los diagnósticos en la familia sensorial. Haciendo un recuento de las clases anteriores, ¿se acuerdan que habíamos comentado que el recorte de combustible a corto plazo se encarga de mantener lo más cercano a 0% para retener los ajustes de la alteración del ancho de pulso de inyección, ya que pues es un comando de la computadora para alterar el pulso pues de él mismo, del inyector? Esto pues con el 0%, lo más cercano al 0%, pues la correlación que es sin correcciones de combustible de valor preestablecido de fábrica. También solo se usa en ciclo cerrado, en closed loop, y como nota teníamos una observación también que el sensor de oxígeno ascendente del banco izquierdo y derecho, el PCM pues utilizará tanto el recorte de combustible a corto plazo como el recorte de combustible a largo plazo, ya que están sincronizados ambos. Esto para el control de ajuste de combustible del banco individual, o sea que cada banco trabaja con sus ajustes retenidos en la memoria. Y también habíamos conceptualizado lo que era el Long Term Fuel Trim, el recorte de combustible a largo plazo. Como número uno, pues que su trabajo es de mantener lo más cercano al 0% al recorte de combustible, esto a corto plazo, como sea posible, y retener cualquier valor de corrección de combustible, donde pues en la memoria de ajuste. El otro punto también que era pues que la computadora analizaba tanto el recorte de combustible a largo plazo, primero para saber dónde iniciar el ancho de pulso de inyección, esto con la finalidad de dictar el ajuste pues lo más cercano al 0% del recorte de combustible a corto plazo, ¿no? En otro concepto también pues que es un comando de la computadora para alterar el pulso de la inyección. Nuevamente pues reivindicar que pues el 0% es igual a la no hay correcciones de combustible de valores establecidos de fábrica. Y también deducimos pues que también hay un más menos, ¿sí?, porcentaje tanto para el recorte de combustible a corto y largo plazo, que sería el 10%. Eso pues es considerado normal en la mayoría de los sistemas. Y por último también pues puede ser utilizado en los dos tipos, ¿no? Entonces vamos a comenzar esta tercera clase. Vamos a comenzar con un poquito de teoría para poder entender el cauce final de esta clase, para que usted detecte por propia cuenta dónde está el problema y qué es lo que tenemos que atacar. Desde conectores, desde cerrosidades, desde rumbres, desde circuitos, desde el propio sensor, pero si no comprendemos cómo es que funciona, cómo es que se crea el voltaje, muy difícilmente vamos a poder entender un PIT. Entonces vamos a comenzar con un poco de teoría para poder establecer un diagnóstico. El sensor lambda tiene dos placas. Es muy semejante al acumulador, solo que en el caso del sensor sus placas son de platino. Entre las dos placas existe una capa de dióxido de circonio, cerca de los 600 grados Fahrenheit. La cerámica empieza a conducir los iones de oxígeno. Si hay cantidades iguales de oxígeno expuestas en la placa, el dióxido de circonio se enfrenta con igual presión de oxígeno en ambos lados. Así, el óxido de circonio no atrae a los iones, de modo que no se crea un voltaje. Un desequilibrio en la cantidad de oxígeno expuesto en las dos placas de platino provocará que el material cerámico atraiga a los iones de oxígeno de la placa expuesta a la cantidad superior.
De esta manera se crea un voltaje. El contenido de oxígeno en el sistema de escape gotea a medida que el funcionamiento del motor de gasolina tiende a enriquecerse. Por tanto, el sensor lambda monitorea la relación aire-combustible. Y tenemos enseguida la relación que normalmente en los escáneres van a poder analizar es así, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces lo tenemos en la lengua extranjera, es Sustained Refill Condition, condición sostenida de combustible de adición pobre. Condición, adición. En esta tercera clase vamos a poder sacar una falla y detectar algún cauce que originó que el sensor estuviera en esa falla. Poner atención a este cauce del comando que activa los ajustes de recorte de combustible, tanto para el recorte de combustible a corto y largo plazo. Tenemos ahí una pequeña gráfica, ¿sí? Si observo la letra C, el punto de conmutación de Rico sobre la longitud de onda lambda al punto de conmutación pobre, existe un tiempo. ¿Cuánto será ese tiempo? Para poder deducir entonces el análisis en esta longitud de onda. Y resulta que en la letra D, el switch point, que es donde hace el quiebre, el switch point no es otra cosa más que el punto de conmutación, y empieza su longitud de onda. Pero observe, conforme la longitud se va haciendo más y más larga, también veo que el tiempo lo tengo más y más extenso. Por el contrario, ahora, para hacer el punto de conmutación, el switch point, ahora de pobre sobre su longitud de la onda, llega al switch point, al punto de conmutación rico, que lo hace en 600 milivoltios, lo comienza en 300, pero lo hace en un tiempo menor a ¿cuánto? A 100 milisegundos. Y cuando hace el punto de conmutación, una vez que llegó, ahora lo hace hacia el switch point rico, veo que es mayor a 100 milisegundos en su longitud de onda. Entonces yo analizo y dice la prueba de respuesta de entrada y condiciones en que se encuentra el sensor. Respuesta de entrada, o sea, los switch points, los puntos de conmutación, ¿sí? Y condiciones, o sea, la longitud de onda. Esto es que el monitoreo de este sensor será para verificar que en efecto cumpla con la reducción de monóxido de carbono. No es otra cosa más que procesos, pequeños procesos, es el monitoreo. Paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso X. Los pasos que se tengan que realizar para formar un monitor, ¿sí? Son pequeños pasitos, pequeños procesos que se tienen que... Si no, por ende, pues simplemente te va a estar regresa y regresa y regresa el escáner, pues, y no te va a dejar avanzar. Porque en uno de esos puntitos, de esos pequeños pasos, pues está el problema. Bien puede estar el paso bueno en el que sigue, pero si estás ahí, pues no. Entonces vamos a ver. Analizando el diagrama podemos constatar que de la conmutación de rico a pobre nos hace una referencia de que la longitud de onda con respecto al tiempo en la letra D desde su descendencia del punto rico pobre. O sea, los tiempos en la longitud de los switch points, los puntos de conmutación. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente lámina. Lo que analizamos aquí, ¿no? Toda la flecha verde es lo que hay adentro ahí, es lo que se tiene que estar viendo, las pequeñas pruebas, tiene que ir realizando pequeñas pruebas para que tú puedas deducir entonces.
Y resulta que en la prueba 1 te está diciendo que busques fallos. Entonces ese es tu paso 1, lo que te dice ahí, hazlo. ¿Sí? Por eso te puse acá. Prueba de entrada de conmutación de la condición. O sea, la conmutación son los switch points, ¿te acuerdas? De pobre a rico y de rico a pobre. ¿Cuánto era el tiempo? ¿Verdad? Menor a 100 milisegundos es bueno, mayor a 100 milisegundos es malo. El combustible que esté en lazo cerrado, que esté en su temperatura régimen. Checamos la presión de combustible y el nivel del mismo, ¿no? Es lo que te está diciendo ahí. ¿Verdad? Pero resulta que hay un problema con MAF. ¿Sí? Vamos a decir que es un MAF de 4 cables. Y vamos a decir que tu MAF tiene 4 cables del 1 al 4. Si yo te lo pongo, pin 1 es la A, pin 2 es la B, pin 3 es la C, pin 4 es la D. Y te digo que en la letra A conduce el suministro de 12 volt para el sensor, pero resulta que no llegan 12 volt, resulta que te llegan 11.9 voltios. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué hay dentro de ese pequeño componente? ¿Qué me podrás decir? Ahora, si yo te digo, vamos a correrlo, dale, vamos a carretera, pero resulta que sacaste el valor de medida en Ralenti y te dio 0.8, 0.7.8 voltios. ¿Cuánto voltaje crees que tengas que obtener en tu multímetro o en tu escáner o en el osciloscopio, como gustes? ¿Cuánto voltaje crees que tengan que ir, por ejemplo, no sé, números al azar, vamos a manejar, a 32 kilómetros? Y si lo subes a 65 kilómetros, ¿cuánto voltaje debería estar? Y si lo llevas a plena potencia, no sé, 96, 98, hasta 100 kilómetros se me ocurre poner. ¿Cuánto voltaje crees? O sea, esa es la relevancia de saber distinguir los valores en tiempo real a los valores empíricos, ¿no? Y luego ya tenemos el paso 2. En el paso 2 resulta que si pasó la prueba al 1, bueno, ahí está, te pasó al 2. Ya caminaste, observa cómo va caminando, ¿no? Estamos en 0 y luego el 1, ya estás acá, ¿verdad? Mezcla rica pobre en el tiempo de cambio. ¿Qué te dice? Verifique que el sensor de oxígeno, sensor 1, banco 1, entrega la condición de reducción de quién, de los dióxidos de qué, de nitrógeno. ¿Qué te dice el paso 2? Tiempo entre la conmutación del sensor de oxígeno, o sea, los switch points, las conmutaciones, ¿verdad? Ahí te ponen mayor a 30 milisegundos, entonces estamos dentro del rango. Porque yo te lo manejé a menos de 100 milisegundos, tanto estamos dentro del rango. ¿Sí? Dice la señal del sensor de oxígeno, ¿sí? Los puntos de conmutación en sus milisegundos. Su estado de rico a pobre. Su estado se refiere a la longitud de la onda. Lambda, eso es lo que significa lambda, longitud. Lambda, longitud, eso es lo que significa. ¿Sí? La correlación. Pero en esa lambda llevas amplitud, llevas el ciclo, llevas el periodo y llevas la frecuencia, llevas todos esos valores y no los debes de perder de vista. Su estado de rico pobre, el short term, se encuentra en límite predeterminado. Aquí ya tienes que estar monitoreando, ¿sí? En tu gráfica escalar ahí para que puedas deducir. Entonces pasamos al siguiente concepto y es lo que te decía, ¿no? 300 milivolts, aquí está, hace un switch de conmutación hasta 600 y luego tiende a regresar 300, 600, 300. Otros que están de punto 1, punto 9, o sea, en punto 2, punto 7, ¿sale? Y aquí está, menor a 100 milisegundos es bueno, que es lo que te decía, ¿no? Mayor que 30, menor que 100, pues estamos dentro del rango. Pero observa esta longitud. Entonces, se extendió tu periodo, se extendió tu ciclo, se extendió tu frecuencia. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí ya en el 3, que sería esta.
verifique que el sensor de oxígeno, sensor 1, banco 1, muestre la condición de reducción de monóxido de carbono. La 3, prueba de respuesta de entrada y condiciones en que se encuentra. La condición, ¿qué tomarías como condición? O sea, pues no sé, se me ocurre decirte una condición que se queda todo el tiempo en rico. O una condición que todo el tiempo se pertenece a pobre, que nunca cruza el umbral de pobre a rico, o que nunca baja del umbral de rico a pobre. Esa es la condición que te está pidiendo ahí. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta gráfica. Y tenemos ahí una detección de falla. Vamos a ver cómo andas con estas clases. Vamos a ver si realmente ha servido de algo esta tercera clase. Es una pequeña estrategia que puse. Y tú solo tienes que deducirme. ¿Sí? Es una gráfica que sacamos de los valores de tiempo real con los escáneres. Yo la traduce, la convertí para que pues puedas comprender un poco más. Dice acá, condición sostenida de combustible de adición, pobre. El escáner es lo que está marcando exactamente esto. Eso no lo cambié, no lo modifiqué, así apareció en el escáner, en la gráfica. Sustain lean, air fuel condition, fix lean, es lo que dice en nuestra lengua. Condición sostenida. Condición sostenida de combustible. ¿Sí? Pobre. Condición sostenida de combustible de adición pobre. O sea, que se está manteniendo en un estándar muy bajo. Y que su adición no está repercutiendo en ese punto de conmutación, en ese switch point. No se está elevando. ¿Sí? Detectando un cauce de falla. Y luego Fuel Trim lo detecta. Tu primer caso de estudio en tiempo real. Te digo tiempo real porque siempre hacemos las pruebas con los vehículos en carretera. Entonces nosotros de estar en cero prendimos el motor, ¿sí? Automáticamente son los que nos presentó. Pero resulta que no cambiaba. ¿Por qué crees que no cambiaba? Piensa. Si no sabes la respuesta, regrésate y yo te lo comenté al principio. ¿Por qué no cambiaba? Y me dices la respuesta. Ojo con lo que te estoy diciendo. Ahora vamos enseguida. El inyector estaba en este tiempo. Los ciclos de encendido en conteos nos aparecía a veces 1, a veces 2. 1, 2. Sí, porque la máquina solamente se movió a las 8 o 9 de la mañana, ya no se movió hasta las 12, 1. Subsistema de bucle. ¿Cómo está la situación? O sea, ¿cómo está el motor? ¿Está frío? ¿Está caliente? Eso es lo que te está diciendo ahí. ¿Sí? Ahora, otra vez, map 1.2. Te estoy mencionando ahí. 1.2. ¿Qué me puedes discernir ahí en esa situación de map? Con ese 1.2. Anteriormente yo te mencioné unos valores. Piensa un poco. ¿Qué me puedes decir? Dice en el apartado 2, vacío principal. Dice en el apartado 3, presión barométrica. Dice en el apartado 4, mariposa en porcentaje, nivel de abertura. Ya vamos en carretera, TPS, su voltaje. La temperatura convertida en voltaje. Ahora vamos acá, map, referencia real.
pulgadas de mercurio absoluta fue lo que nos presentó el escáner. 29.92 fue lo que nos presentó. Ya todo lo demás que usted ve ahí de MAP y MAP, en kilopascal absoluto, en kilopascales y centímetros de mercurio, en libras por pulgada cuadrada y pulgadas de mercurio, libras por pulgada cuadrada absoluta. Todo eso no es otra cosa más que la conversión equivalente de 29.92 pulgadas de mercurio absoluta. Pero si te hago la pregunta y te digo, ok, de la prueba del MAP, ¿qué prueba le puedes hacer? Si es un variable, dijimos, le puedes hacer una prueba de Hertz. Pero resulta que de 29.92 pulgadas de mercurio la tienes en 24.92, está baja. ¿Cuánta frecuencia crees que tienes que tener? Si a 29.92 tienes que tener 117 Hz, ¿cuánta tienes que tener en 24.92? ¿Cuánta tienes que tener en 19.92, por decirlo así? O sea, la pregunta es, conforme va aumentando la pulgada de mercurio absoluta, ¿el Hz aumenta en conjunto o va disminuyendo el Hz? Y si yo digo, si la pulgada de mercurio absoluta va decayendo, ¿crece la frecuencia o cae la frecuencia también? ¿Qué me deduces ahí? Pues resulta, sí, que a mayor pulgada de mercurio, tu frecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va cayendo. A menor pulgada de mercurio absoluta, tu frecuencia va aumentando. Esa es tu respuesta. Entonces, ¿qué me defines en esa causa de falla? Pues esto, ¿no? Si aquí nos está diciendo esto, una condición, y habíamos dicho cuáles eran las condiciones que pueden ser por abajo del umbral y no se mueve hacia arriba, no cruza, o puede ser una condición que está en rica y no cruza hacia abajo. Por el contrario, esa condición siempre se prevalecía ahí. Siempre estaba ahí. Te estoy hablando del upstream, el que está antes del catalizador principal. El que está después, pues tú sabes que no tiene que mover mucho la variación de él. Pero en este caso, pues aquí tenemos nosotros ya la falla, ¿no? Tu primer caso. ¿Qué deduces? Si nos venimos más al escáner, nos mencionó un recorte de combustible a corto plazo. Mira, ¿cuánto? 24.8. Y el recorte a largo plazo, mira, también, ¿a cuánto? A 24.8. ¿Vale? Ya lo que nos está indicando. ¿Por qué crees que está haciendo una exuberancia de aditamiento, de adición? Por eso se llama el concepto, ¿sí? De adición. Lo está diciendo aquí. Add field. Observe que el comando rico, el límite alcanzado según lo indicado tanto por estos dos, una exuberancia, ¿no? Este rebasó. Este nomás tiene derecho hasta el 10%, menos o del número positivo. Del 0 hacia abajo o del 0 hacia arriba, ¿no? Los umbrales. Ahí tiene que estar conmutando, pero se fue hasta 24. Está hecho, pero poquísimo. Entonces, bueno, pues cada vez que se apaga el motor, lo va a prender desde aquí. Desde ahí empieza tu pulso de inyección. Ya no lo tienes en 3.5, ahora resulta que lo tienes en 8.6, 9.7. Una exuberancia de consumo de combustible. Bastante humo negro, ¿no? Entonces, ¿qué hay con esta información? Dice, señal de inclinación fija, pues se quedó en el umbral bajo, ¿no? Ni lo cruzó. Que hemos venido apoyándolos a todos ustedes. ¿Es por la reseña de quién? Del sensor de oxígeno, ¿en qué? En mal estado. Revisamos cables, revisamos conectores, revisamos todo lo que es la parte física. Todo estaba bien. La parte lógica interna del funcionamiento del sensor pues está dañada, ¿no? Puede ser desde su cerámica, puede ser desde su placa, dañada, deterioradas, puede ser la circonia ya bastante desgastada.
En la otra observación dice sobre este problema, así pues una computadora en su respuesta a un sensor de oxígeno con señal pobre es y será la de agregar combustible, que es lo que estamos viendo aquí. No es otra cosa más que obedecer a los parámetros, ¿no? Que está mandando el integrador dentro de la computadora, ¿no? El integrador le dice, ¿sabes qué? Muévete a la celda fulana de tal, muévete a la siguiente celda, siguiente celda. Se puede ir de celda en números pares de 12 en 12, ¿no? Va agregando, va agregando, va agregando. Sí. Entonces, este proceso de agregar combustible continuará hasta que el sensor regrese al lado rico. O sea, lo está obligando, pero pues se queda por abajo del umbral, en 450 milivoltios, ¿no? ¿Sí? De la estequiometría. O hasta que el ajuste de combustible haya alcanzado su límite. Pues y una vez que llega a su límite esa celda, pues ahí se va a quedar todo el tiempo. Vas a apagar el motor y ahí se va a quedar el ancho de pulso 9.6, 8.5 milisegundos todo el tiempo, ¿no? Una exuberancia desde que abres el switch ya te vació ahí una cantidad exuberante, ¿no? Te derritió toda la mezcla y pues te lo va a ahogar. Dice en el siguiente paso, por lo tanto este motor funciona bien en frío, ¿sí? Y como dice el paréntesis, y también durante una condición de circuito abierto forzado. Esto es la condición de circuito forzado, o sea cuando presionas el pedal del acelerador. Se producirá una condición de circuito abierto forzado cuando un sensor no responda al comando de la computadora. También se establecerá un código de fallo. Muy bien. Pues no me queda más que agradecerte esta tercera clase y decirte muchas gracias por la paciencia. Gracias por darnos y permitirnos el espacio. Ustedes son los que nos impulsan a dejar todo en estas pequeñas interacciones con la única finalidad pues de que todos crezcamos, ¿no? De que nos ayudemos codo a codo, de que pues los asesoremos, los apoyemos, los ayudemos. Sí, pues no me queda más que decir muchas gracias por estar en esta tu tercer clase. Te espero en la cuarta clase donde ya estaremos dando los análisis prácticos de lo que hasta hoy hemos visto. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, te sugiero que actives la campanita, te suscribas a tu canal de capacitación. Comparte esta página, este canal, dale like si te gustó, si no te gustó, pues también dale un dislike. Todo es para mejorar, para ir mejorando esta página. Que Dios me los bendiga, muchas gracias, enhorabuena por esta tercera clase intensiva, muy amena por cierto. Esperemos que sea realmente lo que estás esperando en tu capacitación. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que tú te encuentres. Un servidor, Gustavo Ramírez, a tus órdenes. No te despegues de esta tu página, suscríbete y activa tu campanita. Muchas gracias.